Buenos días, soy José Hernández Santiago, soy maestro en Ciencias de la Computación, vengo en representación del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán y la Universidad Autónoma del Estado de México para presentar el tema Sistema con Inteligencia Artificial para la búsqueda de automóviles por número de placa. Vamos a empezar con el planteamiento del problema. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, en el periodo entre julio del 2022 a junio del 2023 se robaron 61.048 vehículos, siendo el Estado de México la entidad número uno con robo de vehículos, pero con violencia. La seguridad pública ha implementado sistemas de videovigilancia con cámaras IP. Han surgido los sistemas de seguridad ciudadana y vigilancia urbana llamados C4. Sin embargo, como se muestran en las imágenes, para un operador es insuficiente el tiempo que tiene para atender los incidentes y operar todas las cámaras que tiene a su cargo. Entonces, cuando ocurre algún reporte de robo, tiene que estar revisando las cámaras para ver en dónde ocurrió el incidente. Entonces, es un gran problema tener que administrar una gran cantidad de cámaras en toda la ciudad y con poco recurso humano. Y cuando se tiene el recurso humano también, el problema es que no se le puede prestar atención a todas las cámaras. Otro problema es detectar o extraer los caracteres. Primero detectar la placa y después extraer los caracteres. En otros países, los estándares, por ejemplo, son muy sencillos. Las placas extranjeras, como las chinas, tienen fondo azul con texto blanco o fondo amarillo con texto negro. En Malasia, por ejemplo, el texto es blanco sobre negro. Y esto hace muy fácil poder clasificar los caracteres. Una función de reconocimiento óptico de caracteres funciona simple y lo detecta fácilmente. El problema son los caracteres de aquí de México y las placas que están a veces mal orientadas, tienen muchísimo ruido o tienen adornos por todo el folclore que hay aquí en México. Entonces ya no son tan triviales poder analizar esas placas y eso es un gran problema. La inteligencia artificial la define Tanimoto en 1990 como un campo de estudio que abarca las técnicas computacionales para desempeñar tareas que aparentemente requieren inteligencia cuando son realizadas por humanos. Tomando este concepto, en esta investigación, se propone el uso de la inteligencia artificial y técnicas de visión por computadora, como el algoritmo Harada-Bosch, para ubicar y extraer la imagen de la placa del auto a partir de videos de cámaras de seguridad. Y después se va a segmentar usando clustering para extraer las imágenes de los caracteres. Y finalmente se puede realizar una clasificación de estas imágenes mediante redes neuronales artificiales para obtener el número de serie del automóvil y que éste pueda ser buscado en la base de datos de los autos robados. Este es el sistema general propuesto. Tenemos del lado derecho, inferior derecho, la vista de las cámaras hacia la avenida donde pasan los autos. Estas imágenes van a quedar con placas sesgadas debido a la ubicación de la cámara. Aunque se le haga zoom, a veces las imágenes quedan pixeladas, entonces se tiene que corregir, se tiene que aplicar un tratamiento de la imagen. Bueno, estas imágenes van a llegar a través de la red, porque son cámaras IP, van a llegar al servidor, donde va a tener el sistema con Java y OpenCV. Aquí la inteligencia artificial va a hacer un tratamiento de la imagen, va a extraer los píxeles de los caracteres, va a ubicar la placa y al final se va a extraer el número de serie de la placa y se va a buscar en la base de datos de autos robados. Para poder detectar los caracteres y las líneas y los puntos especiales, las características, se utiliza este algoritmo, características de HAR, que corresponden a, por ejemplo, bordes, líneas, puntos, y esto va a poder detectar un patrón y poder compararlo con otro. Se mezcla con AdaBost, que es otro algoritmo, se va a poder hacer un clasificador más robusto a partir de clasificadores sencillos. En el 2001, Viola y Jones inventaron un clasificador basado en las características de HAR, que permitía detectar objetos en tiempo real, empleando cámaras con resoluciones VGA y obteniendo 95% de precisión para la vista frontal.
Este algoritmo se ha utilizado con éxito, por ejemplo, para detectar el rostro, los ojos, la nariz, la boca, el cuerpo completo. Sin embargo, se puede extrapolar y reconocer otros objetos. En este caso se utilizó para detectar las placas de auto. El algoritmo ADAVOS se entrenó con 300 imágenes positivas, con placas que ya estaban previamente marcadas, y 1000 imágenes negativas, donde no hay placas. Se define una proporción para la placa de ancho de 40 píxeles y de alto de 18. Las imágenes de los autos también presentaban 3 vistas, lateral izquierda, frontal y lateral derecha, para poder tener ejemplos en las diferentes situaciones donde pudieran estar las cámaras, ¿no? Y que pueda detectar las placas, que no tenga problema en su entrenamiento. Estos son ejemplos de las detecciones de las placas en imágenes de videovigilancia. Como se nota, las imágenes están muy altas, a veces las cámaras están muy altas, se le tienen que hacer zoom y entonces las imágenes quedan un poco pixeladas. Se puede ver que aunque detecta la placa, a veces hay falsos positivos, imágenes donde parece que hay una placa, pero no, entonces eso lo confunde el sistema. Esos falsos positivos van a ser eliminados en etapas posteriores por un clasificador de máquina de vectores soporte. Entonces, después de ubicar la placa, la imagen tiene que recortarse y aplicársele una rotación para corregir esa inclinación. Como se puede ver en la imagen, se detectan las líneas, se categorizan en horizontales, verticales, en sesgos, y entonces se ubica cuál es la inclinación mayoritaria y se aplica una rotación en sentido contrario. Entonces, como se puede ver del lado derecho, ya se tiene la placa con la corrección en la inclinación. Bien, la máquina de vectores soporte, que fue una teoría desarrollada por Babnik, se entrena con imágenes de placas positivas y negativas para que pueda distinguir y entonces eliminar esos falsos positivos. Imágenes que aunque tengan cierta forma de placa, pues realmente no lo son. Para eso nos va a servir esta máquina de vectores soporte. Es un clasificador binario y le aplicamos un kernel RBF, función de base radial. Para que sea un poco más rápido, se le aplica el Sequential Minimal Optimization, SMO, desarrollado por Platt. Aquí tenemos ejemplos de cómo se detectan las placas en la imagen, se recortan, se corrige la inclinación del lado derecho, y como podemos ver es un poco difícil también extraer los caracteres porque a veces tienen mucho ruido. Para corregir eso, cuando se extrae la placa, primero se trata de llenar todos los puntos de la placa para que se recorte lo mejor posible. Se le aplica un rango de color, se le aplica erosión, Bralotsu. En este caso lo que interesa es llenar todos los espacios y que se recorte el rectángulo de la placa. Una vez que ya se detectó dónde está la placa, se tiene que dejar limpio la parte donde están los caracteres. Entonces se ubica donde hay píxeles continuos, píxeles de color negro continuo en 80%, serían los espacios arriba de la placa y en la parte inferior. Y eso se van a reemplazar después por líneas blancas para poder dejar limpio y dejar solo los caracteres en la placa. Una vez que ya se tienen solo los caracteres y algunas que otras manchas, se le empieza a aplicar el clustering para tratar de unir todos los píxeles que representan los caracteres. Entonces se van a generar clusters en el centro, en la parte superior y en la parte inferior. Y se trata de ver cuáles son los clusters de píxeles que corresponden a los caracteres. A veces hay manchas tan grandes en la parte superior que se confunden como si fueran caracteres. Se alinean y se cuenta cuántos caracteres hay. Y ese es el que se toma, los caracteres que están en el centro. Una vez que ya se extrajeron los clústeres de píxeles a partir de la imagen de la placa, se tiene que categorizar y extraer los caracteres. Para eso se utiliza perceptor multicapa, MLP. En este caso, la entrada X va a corresponder a todos los píxeles que representan ese carácter.
a partir de la imagen recortada. Y la salida va a ser una neurona por cada carácter. Cuando se active una de las neuronas en la salida, indicará que esa clase corresponde al carácter. Del lado derecho se muestra la imagen, cómo está detectando los caracteres y los píxeles. Entonces, en verde está todo el clúster que reconoció y en azul están los caracteres que ya logró clasificar. MZP 4765. Ahí tenemos los resultados de cómo se están reconociendo las placas. En este caso están orientadas a la izquierda. Y pues pueden notar que las imágenes están borrosas, son de las cámaras de seguridad que tienen baja resolución. Aún así el sistema corrige y extrae los caracteres. Fíjense cómo tienen las imágenes ruido, tienen imágenes de fondo, tienen texto de fondo. A veces están muy sucias las placas y aún así el sistema las logra reconocer. Estas son placas orientadas a la derecha. Se tiene que hacer la corrección de la inclinación. Y entonces el algoritmo de clustering va buscando los píxeles continuos para los caracteres. Por eso es que hay caracteres un poco más grandes y otros más pequeños. Se extraen los píxeles, se meten en la red neuronal y se clasifican los caracteres. Aquí tenemos más ejemplos, imágenes borrosas, y aún así se logran detectar los números de serie de las placas. Aquí tenemos placas frontales. Y aquí tenemos otros ejemplos de placas frontales. Fíjense que hay algunas que están muy adornadas y eso presenta un mayor problema para el algoritmo, tratar de buscar cuáles son los píxeles que solo son de los caracteres y cuáles son los píxeles que son del fondo. Aquí tenemos algunos resultados de placas atípicas. Por ejemplo, en el caso A tenemos una placa con un marco irregular y 6 caracteres, que ya no corresponde con la cantidad correcta de acuerdo al estándar. Y en el caso B tenemos una placa con imágenes desenfocadas. El sistema aún así logra reconocer NSM-96-17. Entonces, en el caso C tenemos que la placa está inclinada, incluso doblada, y aún así se tiene que reconocer. En el caso D tenemos una imagen de una placa con un borde irregular y está muy adornado. También tiene la imagen del fondo del Bicentenario, los textos que dicen Estado de México, y tiene muchos adornos intermedios que dificultan la segmentación de los caracteres. En este caso pues se logra reconocer MKP 90-29. Aquí tenemos más placas atípicas. En el caso E, una placa con caracteres en el marco. Arriba tiene el nombre de la marca del auto y abajo tiene la ubicación. Entonces a veces el algoritmo no sabe si eso es parte del número de serie de la placa. Entonces se trata de distinguir los caracteres alfanuméricos para el número de serie. En el caso F tenemos placas con colores de fondo. En el caso G, placas con baja resolución e inclinación. En el caso H, una placa con baja resolución y 6 caracteres también. A veces no coincide la cantidad de caracteres, la cantidad de guiones. Tiene imágenes de fondo. Por ejemplo, ahí tenía el pico de Orizaba. Tenemos a veces adornos. Y todo eso dificulta la segmentación de los caracteres y la extracción del número de serie. Y ante todos esos problemas tenemos los siguientes resultados. Para el caso frontal fueron 149 imágenes, de las cuales se segmentaron las placas con un 95% y se segmentaron los píxeles de cada carácter con 83%. Para las imágenes laterales derechas tenemos 42 fotos, 85% de precisión en la segmentación de la placa y 72% de la segmentación de los caracteres. En el caso lateral izquierdo tenemos 50 fotos, 86% de precisión en la segmentación de la placa y 70% en la precisión de la segmentación de los píxeles de los caracteres. Aquí tenemos el sistema propuesto
El sistema hecho en Java con OpenCV se configura la cámara IP y se conecta, se define un área donde se va a buscar la placa, ya que no toda la imagen responde a la placa, solo es un área donde se ve mejor y esa es la que se va a recortar. Luego automáticamente busca dónde está la placa marcada en verde y se empieza a hacer el registro de todas las placas que va encontrando, ya sea a través de la transmisión directa por cámara IP o por cargar un video, ¿no? Un video previo. Se empieza a hacer el registro y se puede buscar un número de serie en todos los registros. Por ejemplo, aquí se está buscando NBJ8830 y aquí le marca que se encontró con 100% de precisión. Le marca la ruta del video y el tiempo, bueno, en el frame en el que aparece, perdón, esa placa. Aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, la placa MXV7214 presenta un 71% de coincidencia. Entonces, se puede buscar la placa de forma exacta, da 100%, si es que estás buscando la placa MKF9581, o se puede buscar una placa parecida, y ya será el operador el que indique si es correcta o no. Pero esto le ayuda al operador a poder buscar las placas a partir del reporte, ¿no?, de robo. Como conclusión, el análisis de los videos de seguridad es un campo de aplicación importante para la inteligencia artificial. Tareas como la búsqueda de vehículos robados, aparcamiento y acceso a edificios requieren poder ubicar primero la placa dentro de la imagen antes de poder clasificar los caracteres y obtener su número de serie. En este artículo se presenta un enfoque usando AdaVost y las características de HAR para ubicar las placas mexicanas, a pesar de que pudieran localizarse en cualquier parte de la imagen, con imagen a escala diferente, una inclinación e imágenes con fondo de cada estado, ¿no? Cada estado a veces tiene diferente folclore, entonces eso se lo ponen en las placas. Y eso dificulta mucho la clasificación, pero el sistema funcionó correctamente. La corrección de la inclinación de la placa fue algo que se tuvo que realizar para mejorar la precisión en la extracción de los caracteres. Sin embargo, la baja resolución de las cámaras de seguridad afectan la precisión de la segmentación. Se requiere cámaras con mejor precisión, que cuando haga zoom no se pierdan tantos píxeles. El reconocimiento también de los caracteres, una vez ya extraídos, o sea, la clasificación con la red neuronal, obtuvo 90% de precisión. Esto es debido a que a veces se confunden los caracteres D con el número 0, la B con el 8, la A con el 4, la I con el 1, la S con el 5, la T con el 7, la Z con el 7, y a veces, por ejemplo, también la H con la M, porque en el caso de las placas mexicanas, la fuente a veces está muy difícil de poder clasificar con imágenes, se parecen mucho a veces los caracteres. Entonces se tiene que entrenar otro modelo para lograr mejorar esta precisión en los caracteres. La detección de la placa ya funciona, la extracción de los caracteres funciona a pesar de que tenga muchísimo ruido. Y esta última parte de los caracteres, aunque sí ya la hace, pues podemos también mejorar todo el sistema. Se espera que mejore y que ayude a solucionar esos incidentes con autos robados, ¿no?, que se pueda detectar en tiempo real y que no se tenga que esperar demasiado tiempo para poder ubicarlo mientras está ocurriendo el evento. Por mi parte sería todo. Gracias.